Dios les bendiga, es un gusto poderles saludar nuevamente y me siento muy alegre y agradecida con Dios de poder compartir con ustedes otra pequeña meditación de su santa y bendita palabra. Qué bendición para nuestra vida tener la palabra de Dios. Somos muy bendecidos, somos muy afortunados de poder nosotros tener la Santa Biblia. Así es que tenemos que aprovechar cada segundo, cada minuto, cada instante que Dios nos da. Como dice su palabra, que al levantarnos, que nosotros meditemos en ella, al acostarnos, que nosotros meditemos en ella. Y Dios nos dice que al levantarnos, que la palabra de Dios sea lo que venga a nuestra mente primero. ¿Por qué? Porque durante todo el día, esa porción de la palabra de Dios que nosotros leemos, esa porción a nosotros nos ayuda durante ese día. Es como el desayuno que nosotros comemos en la mañana o el almuerzo o la cena. En ese día eso nos ayuda para el cuerpo físico. Así es la palabra de Dios también para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. Eh, por eso es muy importante siempre apartar tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Y es muy importante pedirle a Dios sabiduría, sabiduría para entenderla, sabiduría para nosotros también vivirla, porque de nada sirve que nosotros sepamos la palabra de Dios y no la pongamos por obra. Tenemos que ser hacedores de su palabra, no solo oidores, sino que hacedores de su palabra también. Y pedirle a Dios también que nos ayude, que nos dé sabiduría para también nosotros poderla compartir con nuestros hijos, como dice la palabra de Dios, o por donde nosotros andemos, que nosotros podamos hablar las buenas nuevas de salvación. Eh, es muy bonito cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, es muy bonito cuando nosotros la vivimos, es lo más hermoso que nosotros podemos disfrutar, es vivir la palabra de Dios. A veces nosotros quizás decimos, no, pero es que a veces es dura. Pero allí es cuando la palabra nosotros sentimos que es fuerte, es porque en esa área tal vez de nuestra vida necesita Dios trabajar fuertemente y por eso la sentimos fuerte. Pero cuando nos dejamos que sea el Espíritu Santo que tome el control de todo nuestro ser, entonces nosotros nos dejamos doblegar a la palabra de Dios. Entonces allí es cuando nosotros, como dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado una vida en abundancia. Entonces ahí nosotros podemos disfrutar la vida que Dios nos da. Tal vez el momento que estamos viviendo no es el mejor momento, pero la palabra de Dios nos guía a toda verdad. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que la palabra de Dios nos prepara para todo. En la palabra de Dios aquí nosotros encontramos absolutamente todo. Cómo nosotros ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos empleados, empresarios, cómo ser buenos administradores, cómo hablar. Así es que hoy vamos a estar meditando la blanda respuesta quita la ira. Así es que aquí la palabra de Dios nos deja saber cómo nosotros tenemos que responder. Y vamos a estar leyendo en Proverbios 15, versículo 1. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí nos dice la Biblia que la blanda respuesta o la suave respuesta quita la ira. En ocasiones, a veces
Hay personas que tal vez se nos acercan a nosotros, tal vez enojados, tal vez nos preguntan algo enojado, pero si nosotros sabemos dar una respuesta suave, entonces ahí nosotros podemos aplacar esa ira. Pero ¿qué pasa si una persona nos hace tal vez una pregunta a nosotros, que esa persona viene enojado hacia nosotros y nosotros le damos una respuesta áspera? Entonces a esa persona viene enojado, entonces se le va a subir más el enojo todavía. Pero si nosotros sabemos dar una palabra, una respuesta madura o amable, entonces eso va a ayudar a la otra persona a reflexionar, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos callados, sino que nosotros tengamos esa respuesta, que sea una respuesta agradable, una respuesta que no sea tal vez, o sea, con ira, sino que siempre respondamos sabiamente. Y vamos a estar leyendo otros versículos de la palabra de Dios que nos hablan de la manera de hablar, porque y tenemos también nosotros que ser muy cuidadosos a la manera también de responder a veces con el lenguaje corporal, o sea, cómo nosotros nos expresamos, cómo a veces se nos acercan personas o nuestros hijos a veces nos hacen preguntas y nosotros pensamos que esa pregunta no tiene sentido, y a veces con el lenguaje corporal tal vez nosotros tal vez miramos hacia arriba o hacemos un gesto que no es correcto. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tal vez los cónyuges o en el trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado, ser sabios siempre a la hora de dar una respuesta. Y dice Proverbios 16:24, dice: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Dice, panal de miel son las palabras agradables. Así es que siempre de nuestra boca que salgan esas palabras agradables, porque dice la palabra de Dios que son como miel para el alma, y dice que y salud para los huesos. Así es que Dios, o sea, todo lo que nosotros hacemos o lo que nosotros hablamos también ayuda para nuestro cuerpo también, porque así lo dice la palabra de Dios. Y Proverbios 12:25 dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Imagínense que viene hacia nosotros, no se nos acerca una persona que viene con el corazón deprimido. Y si nosotros le damos a esa persona tal vez una respuesta no buena, entonces eso lo deprime más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos una respuesta agradable a esa persona? Entonces eso le va a alegrar el corazón. Proverbios 15:4 dice: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Así es que nuestra lengua sea ese árbol de vida siempre. Pedirle a Dios siempre sabiduría a Dios, decir: Señor, enséñame a hablar, Señor. Enséñame a tener ese dominio propio, porque a veces nosotros hablamos muy impulsivos o damos respuestas muy impulsivas. Así que hay que pedirle a Dios que nos ayude cómo nosotros poder tener esas palabras suaves. Y por último, vamos a estar leyendo en Proverbios 25:15, que dice: con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Así es que tenemos que tener esa paciencia, paciencia de cómo nosotros podemos tal vez ayudar a otra persona, tal vez que se nos acerca enojado o deprimido
o con enojo. Entonces tener esa paciencia, ¿verdad? De cómo nosotros poder dar esa palabra agradable, esa palabra suave para esas personas. Así es que esta ha sido una pequeña meditación que espero que Dios edifique la vida de cada uno de ustedes con su santa y bendita palabra. Y estoy muy agradecida con Dios de poder compartir siempre con ustedes. Y esto ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca a seguir adelante y que les dé mucha sabiduría para que ustedes puedan disfrutar la palabra de Dios, puedan vivirla como Dios nos manda hacerlo. Hasta la próxima.